Buenas noches, buenas noches. Bien, Buenas noches, profesor. buenas noches, estimados discípulos. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos hoy lunes 8 de julio, grabación iniciada. Arrancamos nuestra clase número 4. Encendemos las cámaras. Ahí estamos. Bien. Esperemos que... ¿Cómo tal? ¿Qué tal, Pedro? Saludos, Pedro. Buenas noches, Lorena. Bien, 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 bien. Ojalá que podamos prender las cámaras, así como Pedro Carlos lo hizo por iniciativa propia. Bien, Lorena también. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Así nos conocemos un poquito también y pues estamos más cercanos a través de la tecnología. Hoy arrancamos el segundo módulo de nuestro curso de ofimática a nivel avanzado. Hoy empezamos a aprender un poco más de Excel. Britney Domínguez, buenas noches. Patricia también, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, John. Hoy entonces vamos a luchar contra Excel, pero vamos a ganarle, bien a perderle el miedo a Excel. Hoy en la primera clase de Excel y vamos a empezar con las tablas dinámicas. Bien, seguramente que el uso que ustedes hacen de Excel ya han oído hablar sobre las tablas dinámicas. A ver si por favor alguno de ustedes puede darme un alcance. ¿Qué entendemos por tablas dinámicas en Excel? ¿Por audio o por texto en el chat? Si alguno tiene idea de qué cosas son las tablas dinámicas. Ujú. Resumen de datos, dije Jorge. Daniela, bienvenida al show de las cámaras. Resumen de datos, dice Jorge. Muy bien, sí, tabla dinámica, resumen de datos, efectivamente. Bien, está cercano. Bien, está cercano. Tablas dinámicas. ¿Serán que las tablas se mueven, tienen movimiento, son en 3D? Hay que utilizar gafas de 3D para verlas. Es una hoja de cálculo para analizar datos, efectivamente, ¿no? También está bastante cercano esa frase, esa definición que nos acerca o que nos alcanza Ricardo. Bien. Tablas dinámicas se refiere, es una herramienta que no solamente lo brinda Excel, también hay otros programas que nos permiten trabajar con tablas dinámicas, pero pues aquí estamos reunidos en este curso para aprender a hacerlo en Excel, para aprender a crear tablas dinámicas en Excel. Bien, es la forma de interpretar los datos, nos dice Marcela. Todo lo que nos están colocando por el chat tiene mucho que ver con las tablas dinámicas. Resulta que en el mundo en el que vivimos, pues todos nosotros que somos usuarios de una herramienta tecnológica, producimos a cada segundo muchos datos en los sistemas informáticos. Nosotros somos clientes de una empresa, nosotros somos pacientes de un hospital, de una clínica, de un doctor particular, nosotros somos clientes de un colegio donde estudian nuestros hijos, o nosotros somos alumnos de una institución como ITEC. Por donde quiera que nosotros participemos, vamos produciendo datos en los sistemas informáticos de estas empresas con los cuales interactuamos. Y la producción pues, de datos es inmensa, ¿no? Muchísimos datos se generan cada segundo. Entonces, resulta que la empresa, una empresa particular X, tiene pues una inmensa cantidad de datos, ¿no? Que para leerlos en forma de filas y columnas le resulta bastante tedioso, ¿no? A quien tenga que interpretar esos datos para tomar decisiones, porque, por cierto, por supuesto que los datos nos ayudan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, una decisión sería abrir o no abrir una nueva sucursal en esta ciudad, ¿no? O lanzar o no lanzar todavía un nuevo producto que en la zona sur es todo un éxito, pero quizás en la zona norte no, ¿no? Y cosas así. Hay que tomar en la empresa, a nivel empresarial, muchísimas decisiones. Y esas decisiones se basan en los datos que tienen las empresas. Entonces, ya voy a empezar a compartir para no estar hablando sobre algo etéreo y gaseoso. Bien. Por ejemplo, bien, voy a abrir uno de los documentos que ustedes han recibido.
porque para esta clase ustedes sí han recibido documentos previos, bien, que vamos a utilizarlos en la clase. Ustedes han recibido dos archivos, que son estos dos de acá. No sé si han mantenido el nombre, me imagino que sí. Recursos 1, tabla dinámica, y luego hay otro que se llama tablas dinámicas extra 1. Yo he abierto este último, tablas dinámicas extra 1. Entonces es un ejemplo de los datos con los que se ve envuelto una empresa, ¿no? Esta es una empresa que, digamos, que se dedica a la venta, es una venta comercial, es una empresa comercializadora de algún producto, ¿bien? Entonces, imagínense, miren todos los datos que tienen, ¿no? Una serie, infinidad de filas, ¿bien? Y, bueno, un poco también de columnas, ¿bien? Pero sobre todo de filas, ¿no? Hay muchas filas. Una lista bastante larga, parece que interminable de filas. Entonces, imagínense pues al tomador de decisiones tener que leer la información así, ¿no? Así en crudo, como decirlo, tener que leer esto y haber tomado una decisión, a ver si abrir o no abrir una nueva sucursal, o si lanzar o no lanzar un nuevo producto, o si colocar una oferta o no colocar una oferta, bien, porque todas esas decisiones salen de acá, de visualizar, de analizar estos datos. Entonces, justamente como decían ustedes en el chat, el tener un resumen de toda esta información ayuda pues en forma inmensa a este tomador de decisiones, a este profesional, a este profesional de mando medio en la empresa, ¿no? De un puesto gerencial, un puesto administrativo, bien, le facilita pues tener un resumen de esto, ¿no? Más todavía tenerlo en forma de gráficos, que ya vamos a verlo el día miércoles. De aquí a 2 días, la próxima clase el día miércoles, vamos a ver la segunda parte de lo que veremos hoy, que es aún mucho más sencillo de visualizar estos datos y de tomar decisiones sobre ellos, porque los vamos a leer en forma gráfica, van a ser gráficos, van a ser círculos, van a ser barras, van a ser muchos gráficos que nos van a permitir visualizar la información mucho más rápido. Hoy vamos a quedarnos hasta la etapa de crear las tablas dinámicas y al día miércoles haremos lo que son los dashboards, que son básicamente gráficos, ¿bien? Así que te aliento pues a que no te pierdas la clase de hoy, la clase del miércoles y por supuesto también ninguna de las clases del curso, ¿bien? Carlos nos decía en el chat, es un resumen de una base de datos para interpretación o análisis, ¿no? Es la forma de interpretar datos. También lo decía Marcela hace un buen rato. Efectivamente, ¿no? Entonces, este segundo archivo, el tablas dinámicas extra 1, es un ejemplo de todos los datos que se generan en la empresa, ¿no? Esta es una empresa comercializadora de algún producto, entonces tiene pues aquí bastante información. Entonces, esto lo vamos a resumir, porque así como está es imposible de leer y más aún de interpretar. Entonces, una tabla dinámica es una tabla especial, bien, que nos va a resumir la información de la empresa, información importante de la empresa, bien. Y se llama dinámica o tiene la propiedad dinámica porque vamos a poder cambiarla. Es fácilmente susceptible de cambio. Yo voy a poder indicarle, decirle, pues, ahora quiero ver de todos los vendedores, ahora quiero ver solamente los vendedores que están al sur, solamente los vendedores que están al centro, solamente la información de los nuevos clientes que ingresaron este mes, solamente la información de los clientes que son mayores a 40 años y así por el estilo. Entonces, conforme a parámetros que yo le voy agregando a la tabla, la información va a cambiar, bien, porque se va a generar un nuevo resumen, también denominado reporte, y por eso es que se le llama dinámica, bien. Entonces, una tabla dinámica va a ser un resumen, ¿bien? Que va a tener la particularidad que vamos a poder cambiar de acuerdo a parámetros que vamos a ir indicando. O sea, como decía, yo puedo decir, quiero ver toda la información de todas las ventas, o quiero ver las ventas solamente de este mes, o solamente de esta semana, o las de hoy, o las de este vendedor. Entonces yo voy ingresando parámetros o variables y la tabla se va a ir modificando. Bien, me va a ir mostrando nuevos resúmenes. Bien. Ahora, la tabla dinámica, como bien decimos en la definición, es un resumen de datos. O sea, quiere decir que es un resumen de algo, bien, que previamente tenemos. Bien. Ese algo de donde vamos a resumir, lo vamos a llamar tabla fuente o tabla origen. Bien.
Entonces, la tabla dinámica es un resumen de datos y esos datos están en una tabla fuente o una tabla origen. Bien, en un conjunto de datos fuente o un conjunto de datos origen. Esto que estamos viendo aquí ahora en pantalla, este archivo extra 1, tabla dinámicas extra 1, vendría siendo una tabla fuente. Nos va a servir de fuente, nos va a servir de origen para crear una tabla dinámica. Bien, pero este archivo lo vamos a utilizar hacia el final de la clase de hoy. Bien, así que solamente quería mostrarles un ejemplo de lo que significa, pues, un conjunto de datos con los que lo que tiene la empresa, ¿no? Un conjunto de datos de sus ventas o de sus clientes o de sus proveedores. Esto lo vamos a trabajar hacia el final de la clase. ¿Bien? ¿Entendido hasta aquí lo que es la definición de una tabla dinámica? Muy bien, perfecto. Bien, buenísimo. Bien. Entonces, vamos ahora sí a utilizar el primer archivo que está por acá, que se llama recurso 1, tablas dinámicas. Bien, aquí vamos a tener 4 hojas en este libro. Tenemos 4 hojas, bien, en los cuales vamos a hacer 4 ejercicios. Yo voy a mostrar cuáles son los pasos para crear una tabla dinámica, porque hay ciertos pasos, bien, que son 3. Les adelanto, ya les spoileo que son 3 pasos para crear una tabla dinámica. Bien, entonces esos 3 pasos yo los voy a repetir en los 4 ejercicios. Bien, en el primer ejercicio me voy a demorar un poquito más de lo normal porque voy a explicar brevemente, voy a repetir. Bien, me voy a demorar, me voy a tomar mi tiempo en el primer ejercicio. En el segundo ya me voy a demorar un poco menos, porque será la segunda vez que repita los 3 pasos. En el tercero, mucho menos todavía, me voy a demorar mucho menos, porque ya será la tercera vez que haga los 3 pasos. Y en el cuarto ejercicio ya lo vamos a hacer rapidísimo, porque ya tendremos bastante práctica haciendo los 3 pasitos para crear la tabla dinámica. Sin embargo, bien, tampoco te vayas a desconectar, vayas a perder el interés, porque quizás acabas de escuchar que voy a repetir 4 veces estos 3 pasos, entonces dice, pues, a mí me basta con uno solo y hasta los otros 3 ya estaré conectado, pero yo estaré pensando pues allá en Netflix o estaré pensando en otras cosas. No te lo recomiendo porque además de repetir los 3 pasos en cada uno de los ejercicios, también en cada ejercicio voy a ir compartiéndote información adicional, cosas extras. Quiere decir que en el primer ejercicio que hagamos no voy a cubrir todo el tema. En el segundo ejercicio voy a cubrir lo del primero y un poquito más, en el tercero un poquito más y en el cuarto ejercicio ya cubriré el tema completo. ¿Bien? Entonces, igual mantente conectado y con interés durante los 4 ejercicios. Bien, en estos ejercicios estoy planteando, fíjate, en la parte superior hay unas filas de la hoja de Excel que tiene una explicación de lo que se quiere hacer. En los 4 ejercicios está igual. La primera fila es una explicación de lo que se quiere lograr. Y luego de esa explicación textual tienes una tabla, un conjunto de datos, ¿bien? Que van a servirnos como datos fuente o datos de origen. Bien, con estos datos que están acá, vamos a crear la tabla dinámica que solucione lo que se quiere lograr, que se está explicado acá. Bien, en el segundo ejercicio igual, con estos datos que están acá, son los que vamos a utilizar de origen o de fuente para crear la tabla dinámica que va a resolver lo que se quiere lograr, que está explicado acá. Y así en el tercero y en el cuarto. Bien. Como son ejemplos, como son ejercicios, el conjunto de datos es bastante reducido, ¿no? Tenemos, a ver, no sé, ¿cuántas filas tenemos aquí? 16 filas, es bastante poco, ¿no? O sea, yo aquí en realidad, si solo tuviera, si yo fuera la empresa con estos datos reales y solo tuviera 16 filas, pues en realidad yo desde acá nada más podría tomar las decisiones, ¿no? No necesito estar creando una tabla dinámica porque en realidad son tan poquitos datos que igual yo desde aquí ya podría analizar y tomar decisiones. La verdadera aplicación de esto es cuando son bastantes cientos de miles de datos en donde es imposible pues ya leerlos. Entonces, para eso necesitamos las tablas dinámicas. He ahí su principal uso, su utilidad. Sin embargo, para temas de los ejemplos, bien, en estos 4 primeros ejercicios, vamos a utilizar una tabla o origen de datos bastante reducida, como por ejemplo esta que tiene solamente
16 filas. Esta otra también tiene bastante pocas, y aquí también, y la última también. ¿Bien? Ok. ¿Está conforme, señores notarios? A ver qué me tienen que decir. ¿Están de acuerdo? Bien, bien. Está con mucha energía por ahí, Lorena. Conforme. Conforme también, dice Pedro. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿eh? Se nota que están iniciando la semana con mucha energía. Ya los quiero ver el día viernes, a ver si llegamos con esos ánimos. Bien, bien. Buenísimo. Entonces arrancamos. Listo, nos metemos a la piscina. Bien. Creación de una tabla dinámica. Veamos. Vamos a suponer que estamos en una empresa, bien, que importa maquinaria pesada desde Perú, que es mi país, ¿no? Tengo entendido que la mayoría son de Perú, pero que también tenemos quizás, me parece, yo sí no recuerdo mal, que tenemos también compañeros de otros países. Vamos a suponer que una empresa exportadora, perdón, exportadora de maquinaria pesada, que exporta esta maquinaria de Perú hacia otros países. Y tiene esta información, ¿no? Tiene esta información. Entonces, esta empresa, bien, que exporta maquinaria agrícola, dice, tiene la siguiente tabla, estoy leyendo la fila 1, ¿no? Donde figuran los datos del primer trimestre del año, dice. Estos datos son los del primer trimestre del año, enero, febrero y marzo. A partir de esta data, se quiere crear un reporte. Bien, cuando nos dicen, cuando alguien en la empresa nos pide, quiere un reporte, rápidamente pensamos en tabla dinámica, sobre todo cuando la cantidad de datos es inmensa. Entonces, en este reporte, en esta tabla dinámica, se necesita tener la cantidad de maquinaria exportada por cada país. Cantidad de maquinaria exportada por cada país. Bien. Como te repito, esa información que alguien está queriendo ver, la cantidad de maquinaria exportada en cada país, ya está dentro de este conjunto de datos. Ya está esa información. Bien, aquí como son solamente 16 filas, lo podemos ver, ¿no? Podríamos sacarlo aplicando filtros y algunas funciones o operadores. Incluso hasta mentalmente yo podría saber, a ver, que en Australia tengo 9 y luego tengo 5 más, ya van 14 y luego tengo 3 más, ya van 17 y luego tienen 4 más, ya tienen 21, ¿no? En Australia se fueron 21 máquinas, ¿no? Como son tan pocos datos, yo hasta, incluso hasta mentalmente yo estoy calculando que a Australia se fueron 21 máquinas. Igual puedo hacer para Estados Unidos, para China, para Brasil. O también puedo aplicar filtros y algunos operadores y tendría esos resultados. Pero repito que vamos a hacerlo en forma de tabla dinámica, imaginándonos que aquí en vez de 16 hay 16 millones de registros, ¿no? Entonces ahí sí ya no podríamos hacerlo pues mentalmente ni hablar. Así que vamos a crear una tabla dinámica. Para crear la tabla dinámica, lo primero que se necesita es tener una fuente de datos que ya la tenemos acá, ya nos lo dieron. Estas celdas que tienen datos aquí ya son la fuente de datos. A partir de aquí vamos a crear la tabla dinámica. ¿Bien? Entonces, el primer paso, vamos arrancando porque son 3 pasos, ¿no? El primer paso es opcional. El primer paso es opcional. Podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Y el primer paso te dice, convierte los datos de origen o fuente en una tabla de Excel. No en una tabla dinámica, sino en una tabla cualquiera de Excel. ¿Bien? Y entonces en ese punto, bien, este paso es opcional, pero lo vamos a hacer. Primer paso te dice, tus datos fuente, tus datos origen, que para este ejemplo son estos, conviértelos en una tabla de Excel. Entonces yo te pregunto, esto que estamos viendo acá, de las celdas B4 a la G20, ¿ya es una tabla de Excel? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será eso que estamos viendo ahí una tabla de Excel? Utilicen los emojis como lo están haciendo muchos de ustedes. Bien. Pulgar arriba significa cosas afirmativas, o sea que me están diciendo que sí, que lo que están viendo allí en esa hoja de Excel es una tabla de Excel. Bien. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Por ahí hay uno que tiene el pulgar abajo, que imagino que querrá decir que no. Bien. Pues bueno, la mayoría me tiró el dedo para arriba, el pulgar arriba,
Lamentablemente tengo que decirles que la mayoría están equivocados porque eso que ven ahí no es una tabla de Excel. ¿Bien? No es una tabla de Excel. Entonces, pero no pasa nada. No se sientan apenados, no se sientan con vergüenza, que para eso estamos en las clases, ¿no? Para eso hemos venido a ITEC, para eso estamos invirtiendo nuestro tiempo. Bien, en buena hora que nos equivocamos aquí. Aquí tenemos licencia para equivocarnos. Bien. Te voy a enseñar, ya que veo que la mayoría se equivocó, te voy a enseñar las maneras que tienes para identificar lo que es una tabla de Excel de lo que no es. Bien. La tabla en Excel es un elemento de Excel, ¿listo? Y esto no es una tabla de Excel. Una cosa es que yo lo vea, yo, ser humano, vea en forma de tabla, porque le han puesto borde, le han puesto, perdón, sí, borde a las celdas, y le han puesto un formato diferente a esta fila que vendría siendo el encabezado de la tabla. Entonces, una cosa es que yo lo vea visualmente como una tabla, con el formato de una tabla, pero para Excel eso no es una tabla. Bien, ¿listo? ¿Cómo identifico? Voy a ponerlo aquí en... Y también voy, perdóname que se me olvidó cargar esta aplicación. Con esta aplicación, no importa si no importa si no lo viste, pero esa aplicación se me olvidó cargar, porque esa aplicación lo que me permite es rayar en la pizarra para indicarte cosas. ¿Ve? Listo, entonces ahora sí. Cuando yo selecciono, mira, por aquí afuera, bien, estoy seleccionando una celda cualquiera, pero cuando yo selecciono una celda que pertenece a esto, que yo supongo que es una tabla, cuando yo selecciono una de esas celdas, aquí arriba debería aparecer, aquí arriba, debería aparecer otra pestaña y no aparece. Cuando una tabla de Excel yo la selecciono, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, cuando yo la selecciono la tabla, aparece otra pestaña y no está ocurriendo eso. Bien, entonces por ahí hay un indicio que me dice que eso no es una tabla, ¿no? Repito, yo selecciono por acá, entonces, bueno, no pasa nada, pues, ¿no? Estoy fuera de la tabla, de la supuesta tabla. Esta de acá, esta que está aquí, esta que está aquí, es la supuesta tabla que yo estoy analizando a ver si eso no es una tabla. Entonces, si yo selecciono cualquiera de sus celdas, aquí arriba debería aparecerme otra pestaña y no está, no hay. Entonces ya es un indicio de que esto no es una tabla. Por otro lado, otro indicio visual para saber si eso no es una tabla es que aquí en la esquina, aquí en la esquinita, debería aparecerme un icono, bien, indicándome que es una tabla. Ahora te voy a mostrar qué icono es, bien. No importa si tú no ves qué es lo que hice, no importa, yo lo voy a repetir después, pero rápidamente yo lo convertí en una tabla. Ahora sí es una tabla, bien. Y fíjate, ese es el icono que yo te decía, mira. Mira este icono que está acá. Mira esta esquinita de acá. ¿Lo ves? Hay un ángulo ahí. Bien. Ese ángulo es el que me está indicando visualmente que eso ahora sí es una tabla. Bien, te repito que no importa si no viste cómo transformé lo que estaba allí en una tabla, no importa, yo lo voy a repetir. Lo que importa es que ahora ya es una tabla. Y entonces ahora sí me está mostrando en esa esquinita el símbolo de que eso es una tabla. Además, fíjate, cuando yo selecciono una celda de la tabla, esta es la pestaña que te decía, mira, esta es la pestaña de la que te hablaba. Aquí está, ¿no? Apareció, esa es la que no aparecía. Entonces, ahí están los dos indicios que me dicen cuando algo que yo estoy viendo en la pantalla es o no es una tabla. Bien, con eso tú ya puedes identificar lo que es de lo que no es una tabla y así ya no te dejarás engañar. Bien, ¿ha quedado claro cómo tú puedes identificar cuándo es una tabla y cuándo no? Sí, Perfecto, Sí, muy bien, sí. muy bien, muy bien. Listo, entonces ahora sí, ahora que ya sabemos cómo identificarlo, entonces, bien, entonces, listo, ya lo tenemos normal, así estaba. Fíjate, otra vez lo volví a transformar en celdas cualquiera, ya no es una tabla nuevamente. Mira, ya no está aquí
el icono acá, ya no hay. Y ya no está tampoco aquí la pestaña. Y esto ya no es otra vez. ¿Cómo transformo algo en una tabla? Porque el primer paso de lo que estoy estudiando yo hoy me dice, transforma tus datos fuente u origen en una tabla. Uy, pero entonces, ¿cómo transformo una tabla? ¿Cómo lo hago? Pues selecciono una de las celdas que están adentro, selecciono, bien, y luego presiono con mi teclado Control más T, Control más T. Bien, acá tengo yo creo un teclado, aquí está. Presiono, bien, Control T, bien, esta tecla Control y la T de tabla, bien, eso es lo que voy a seleccionar. Entonces, fíjate, yo selecciono una celda y presiono Control T y me aparece esta ventana de acá. Bien, en esta ventana me está preguntando, me está diciendo, vas a crear una tabla. De este conjunto de datos, que está acá, ustedes ven que hay unas hormiguitas ahí andando por alrededor, ¿no? Hay unas líneas punteadas, que yo le digo hormiguitas, que están caminando por ahí alrededor. Entonces, con esos datos vas a crear una tabla, me dice. Aquí está el rango, ¿no? Esas son cuestiones técnicas, digamos, pero ya sabemos, ya se sabe con estas líneas punteadas, con estas hormiguitas, se sabe que estos son los datos que va a tomar para crear la tabla. Entonces yo le voy a decir aceptar y ahora lo transformó en una tabla. Mira, ya tiene los dos signos, ¿no? El angulito acá en la esquina y la ficha diseño de tabla. Así se transforma un conjunto de celdas en una tabla. ¿Bien? Y el proceso inverso, cuando ya tienes una tabla, vas a la pestaña diseño de tabla, ¿bien? Y acá tienes la opción convertir a rango, acá, esta opción. Entonces, ese es el proceso inverso. Cuando ya tienes la tabla, seleccionas la tabla, cualquiera de las celdas de la tabla, vas a diseño de tabla, convertir en rango, y le respondes que sí a la pregunta porque te está pidiendo la confirmación. Oye, ¿deseas de verdad transformar esta tabla en un rango normal? Pues le dices que sí y otra vez se transforma en un rango normal. Entonces, ese es el proceso de llevar un rango, un conjunto de datos, convertirlos a tabla o viceversa. ¿Bien? Todavía no entramos al tema de tabla dinámica, estamos apenas en el primer paso. Nos hemos detenido allí bastante tiempo para que quede bastante claro. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo se llama la app que utiliza como marcador? Dice, están interesados por ahí. Se llama Zoom It 64. Microsoft lo recomienda. Si lo buscas así, ¿bien? Aquí lo encuentras. Bien, está bien aquí. Aquí lo encuentras y de acá lo puedes descargar, ¿no? Ahí te dice de dónde descargarlo y ya. Bien, ahí para quienes estén interesados en usar la herramienta. Bien, listo. Entonces ya tenemos el primer paso, que es opcional, pero lo vamos a hacer siempre, porque luego ya te voy a explicar por qué. Cuáles son las ventajas de hacerlo o de no hacerlo. Entonces, vamos a convertir esto en tabla de Excel. Te había enseñado con el control T. También funciona con el control Q. Q de queso. Es igualito. Control T con T de tabla, control Q con Q de queso, ambos son iguales. Y también sirve si tú seleccionas aquí dentro y luego vas a insertar y luego aquí está el botón de tabla. ¿Bien? Entonces también sirve si tú vienes a insertar y luego a este botón. ¿Bien? Entonces también hay tres formas entonces de convertir a tabla. Entonces yo voy a hacerlo por acá ahora, insertar, tabla, me pregunta lo mismo, le digo aceptar y se transformó en tabla. Ya hice el primer paso. Bien, ya hice el primer paso. Vamos a pasarnos al segundo paso. Bien, vamos a pasarnos al segundo paso. Tal vez antes de pasarnos al segundo paso, ya que estoy de buen humor y quiero darte yapa, bien, podría comentarte que cada tabla en Excel recibe un nombre. Excel coloca un nombre a cada tabla que uno va creando en el archivo. Bien, si yo, que soy el que estoy creando el archivo, no le coloco un nombre específico, pues Excel va asignándole nombres por defecto, ¿no? Empieza asignándole tabla 1, tabla 2, tabla 3. Fíjate que ese nombre aparece aquí en diseño de tabla, aparece aquí. Tabla 3 se llama en este caso.
porque las tablas 1 y 2 las hice y las deshice, por eso es que ya no están, y al momento de volver a crearlo ya le creo con el nombre tabla 3. Bien. Entonces, quizás también podría ser bueno ponerle un nombre específico, ¿no? En vez de llamarse tabla 3, podrías ya darle un nombre más descriptivo. Por ejemplo, estos son importación de maquinaria, ¿no? Entonces podrías ponerle, ¿no? Importación de máquinas, trimestre 1, ¿no? El trimestre 1 creo que se llama Q1, creo. Bien. Entonces, así le asignas un nombre a la tabla. Bien. Esto usualmente sirve para cuando en un mismo archivo tienes muchas tablas, entonces ya allí tú puedes identificar qué tabla es cuál, ¿no? Porque si se va a empezar a llamar tabla 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 25, luego no vas a saber cuál es cuál. Bien. Entonces, por ahí también estaría bueno que sepas cómo asignarle un nombre. Y este nombre lo puedes cambiar las veces que tú quieras. Vuelves aquí, escribes otra cosa y se llama de otra manera. Bien. Pero eso es opcional. Segundo paso, ahora sí. El segundo paso es finalmente ya crear la tabla. Bien. Ahora que ya tienes la fuente, que es una tabla de Excel, vamos a crear la tabla dinámica. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la tabla de Excel, cualquiera de sus celdas, seleccionamos cualquiera de sus celdas, vamos a insertar y usamos este botón que está aquí, tabla dinámica, dice. Bien, tabla dinámica. Usamos ese, ¿lo ves? Ese, usamos ese. ¿Listo? Entonces, seleccionamos cualquiera de sus celdas, perdón, y vamos a insertar tabla dinámica. Bien, fíjate que este botoncito tiene dos partes. Bien, en la parte inferior es porque podemos crear la tabla dinámica desde diferentes fuentes. Bien, nosotros nos vamos siempre a utilizar en la tabla en la primera fuente que dice de una tabla o rango, es decir, de esta fuente que ya tenemos. Entonces, esa primera opción es igual a utilizar la parte superior del botón. Bien. ¿Listo? Entonces, el segundo paso es, con la tabla ya creada, ahora vamos a insertar tabla dinámica. Bien. Fíjate lo que nos pregunta aquí. Bien. Mira, prestemos atención. Dice, ¿cuál va a ser tu fuente de datos? Pues va a ser la tabla que se llama importación máquinas Q1. Bien. Bien, entonces esa es la tabla que acabamos de crear hace un momento. Luego nos pregunta, ¿en dónde voy a colocar la tabla dinámica? Excel nos dice, oye, ¿en dónde voy a colocar la tabla dinámica? ¿En una hoja nueva o en la hoja de cálculo existente? Entonces, yo en este ejercicio voy a decirle en la hoja de cálculo existente. Bien, también podría crearlo en una hoja nueva, pero le voy a decir en esta misma hoja, me pide ubicación, pues le digo pues que aquí. ¿Listo? Aquí quiero que me crees la tabla dinámica, en la parte derecha de la hoja. Y luego le digo aceptar. Y con eso hice el segundo paso. Primer paso fue el origen de datos, transformarlo en tabla. El tercer paso es insertar la tabla dinámica. Ya me inserté la tabla dinámica. Fíjate que aparece este elemento medio extraño aquí. Bien, esto aquí es donde se va a dibujar mi tabla dinámica. Mi tabla dinámica por ahora está vacía, por eso es que no se ve nada. Está vacía. Bien. Y también observamos que de este lado, bien, aparece un panel extraño que ya vamos a ir conociendo. Aparece este panel extraño, donde identificamos que está la lista de los encabezados de la tabla fuente. ¿Ves? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los 6 encabezados de la tabla fuente. ¿Listo? Bien, y también me doy cuenta que a estas 6 cosas que aparecen acá, yo le puedo hacer check o no. Bien, y también me doy cuenta que conforme yo voy activando o desactivando mi tabla dinámica, que estaba aquí, se comienza a dibujar, ¿no? Se comienza a, a cambiar, ¿no? Mira, de aquí que no hay nada, yo activo algo y ya cambia. Activo otra cosa, cambia más. Desactivo, vuelve a cambiar. Desactivo, vuelve a quedarse vacío, ¿cierto? Entonces, con este panel que está por aquí y con estas zonas que están por aquí, vamos a ir dibujando mi tabla dinámica aquí. ¿Bien?
Entonces, ya hice el primer paso, que fue esto, ese primer paso, ¿no? Crear la tabla fuente. Segundo paso, insertar la tabla dinámica. Bien, nos falta el tercer paso que tiene que ver con esto. Tercer paso tiene que ver con esta zona de acá. Es el paso más difícil. Primer y segundo paso lo podemos hacer tapándonos un ojo. Bien, porque son operativos, ¿no? Hay que hacer clic, hay que presionar teclas, etcétera. Es algo que es muy fácil de hacer, lo puede hacer un robot. Bien, pero el tercer paso ya es un poco más difícil porque implica razonar. Bien, implica razonar. ¿Cómo vamos hasta aquí en el primer y segundo paso? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto, señores, discípulos. Muy bien, Lorena. Muy bien. Perfectísimo. Genial. Entonces proseguimos, vamos al tercer paso, que nos va a significar utilizar al menos media neurona, ¿no? Porque para el primer y segundo paso nuestras neuronas han estado en el sofá tiradas, descansando. No las hemos necesitado. Para el tercer paso vamos a necesitar la mitad de una neurona. ¿Bien? ¿Qué significa el tercer paso? El tercer paso es razonar. Leamos lo que nos están pidiendo. Un reporte en el que se informe la cantidad de maquinaria exportada en cada país. ¿Bien? Entonces, yo tengo que analizar y decir, de estos datos que somos encabezados a tal origen, para lo que me están pidiendo, el país, ¿lo necesitaré? ¿Necesitaré el país? A ver, quiero verlos. Sí, me dicen, ¿no? Sí, me dicen. Roxy pregunta cómo cambié el nombre de la tabla. Lo voy a repetir, pero en el segundo ejercicio, ¿ya? Para no aquí interrumpir más. Quédate atenta que en el segundo ejercicio voy a volver a cambiar el nombre de la tabla. ¿Bien? Entonces, me dicen que sí, ¿no? Sí, ok, muy bien. ¿Por qué? Porque quiero ver el total de maquinaria que se importa por país. ¿El dato país lo necesitaré? Sí. Bueno, voy a hacerlo de esta manera porque si de esta manera, de otra forma no se ve. Entonces, activo país. Listo. Mira, mi tabla ya comienza a dibujarse, ¿no? ¿Qué aparecen como países? Los 4 países que están en esta tabla. Pero, profesor, acá hay más. Es que están repetidos, ¿no? Ya Excel es lo suficientemente inteligente como para tomar solamente los que nos repiten, ¿no? Aquí está bien, hay 16 datos, pero solamente 4 países. Esos 4 países son los que están acá. Bien. Sigo analizando, ¿no? Sigo utilizando mi media neurona. Máquina. Necesitaré máquina para lo que me están pidiendo. A ver, ¿qué me dicen? ¿El dato máquina lo necesitaré? No, no lo necesito, señores. No, fíjense que máquina es el tipo de máquina, ¿no? Miren, el máquina es tractor, cosechadora, eso no lo necesito, porque no lo están pidiendo. Me dice la cantidad de maquinaria por cada país, no me dice el tipo de máquina en cada país, me dice la cantidad de máquina en cada país. Entonces, este dato máquina de acá, no lo necesito, no lo voy a activar. Bien. ¿Necesitaré vendedor? Pues la respuesta es que no, tampoco. No lo voy a necesitar a vendedor. Mes, tampoco. Cantidad, ¿necesitaré cantidad? A ver, ¿qué me dice el público? Ah, cantidad sí. Claro, Ese cantidad sí, sí. Lo activo. ese Activo sí. cantidad. Bien. Mira mi tabla cómo está, ¿no? Mira mi tabla, ya la puedo leer, ¿no? Ah, resulta que para Australia se fueron 21 máquinas. Para Brasil se fueron 31, para China 60, para Estados Unidos 39 y en total exportamos en ese primer trimestre 151 máquinas. ¿Bien? ¿Qué más me piden? A ver, crear un reporte en el que se informe la cantidad de máquinas exportadas en cada país. ¿Precio unitario necesitaré? No. Eso es todo. Eso es todo, señoras y señores. Hemos creado nuestra primer tabla dinámica. Esta es, aquí está, se las presento. Esta es la primera tabla dinámica que hemos creado el día de hoy. Bien. El primer ejercicio es bastante sencillo, por supuesto, ¿no? Bien. Y el primer ejercicio es sencillo. Ya vamos a ir avanzando. El segundo ejercicio va a ir un poquito más y el tercero un poquito más y el cuarto mucho más. Bien. Entonces, fíjate que hemos creado nuestra primera tabla dinámica mediante 3 pasitos. En el tercero es donde hemos utilizado media neurona. Bien.
¿Estás conforme? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Sí, Será sencillo, ¿no? Muy fácil. ¿Cómo decían que Excel es difícil? ¿Cómo pues nos han engañado? ¿No? Easy, dice Jorge, easy. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio. Bien. Esta tabla dinámica entonces se lee de la siguiente manera, ¿no? Oye, a Australia hemos exportado 21 máquinas, a Brasil 31, a China 60, a los United 39, 159 51 máquinas en total. Bien. Fíjate que por supuesto, si esta data se modifica, ¿no? Y encontramos un error acá. Uy, no, aquí no eran 10, eran 12, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí, listo. Entonces aquí vamos a tener que ponerle otra vez aquí la cantidad. Bien, listo. Eh, listo. Para que se actualice, ¿no? A ver, espérame. Mm, bien, nos está actualizando, ¿no? Estados Unidos 10. ¿Por qué no se actualiza? Debería actualizar. Creo que mi Excel anda mal. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Muy bien. Segundo ejercicio, tenemos otra vez un origen de datos, bien, que no, ya sabemos que no es una tabla, no es una tabla de ninguna manera. Así que primer paso, ya sin ni siquiera leer lo que nos están pidiendo, primer paso, como ya sabemos que vamos a tener que crear una tabla dinámica, primer paso, control T, creamos tabla dinámica. Perdón, tabla, ¿no? Creamos tabla. ¿Listo? Y aquí alguien preguntó cómo se cambia el nombre. Vamos a diseño de tabla y aquí podemos cambiarle el nombre. Esta vez son ventas de artículos de escritorio, ¿no? Entonces, ventas, vamos a ponerle ventas. Ventas, bueno, le puse mal, ventas. La tabla se llama ventas. Ese nombre no es necesario, no es obligatorio ponerle, ¿no? Puede quedar con el nombre que viene por defecto. Listo. Dice mostrar las ventas totales de cada artículo por sede. Entonces ya hicimos el primer paso. Segundo paso, insertar, tabla dinámica, ¿no? Y decirle en esta hoja, ¿ven? A aceptar. Ya estamos, segundo paso. Tercer paso, ventas totales de cada artículo por sede. Fecha que no. Sede, sí. Vendedor, no. Artículo, ¿m? Ventas totales de cada artículo. Sí, artículo sí, ¿no? Artículo. Y ventas totales, que sería total. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Listo? Listo. Yo lo hice rapidito y lo deshice, ¿bien? Porque necesito un voluntario para que me haga ese ejercicio. Yo ya lo hice y lo he vuelto a deshacer, ¿no? ¿Listo? Quiero que haga un voluntario que me diga los pasos, que abra su micrófono, yo hago los movimientos y ese voluntario o voluntaria me indica los pasos. ¿Alguien se anima? Pedro Carlos, adelante. No sé si puedes abrir tu micrófono. Ah, no puedes abrir. Ahora. Bien, profe. Y bueno, así es como se hace el Excel. Ese es como generar varias tablas y este genera los precios y también generan estos códigos que salen los precios y también los nombres y además puede agregar sugerencias como la fórmula, como fecha, sede, vendedor, artículo, cantidad y precio unitario y en total puede agregar el precio, puede multiplicar, sumar, restar, dividir y también otras cosas que podría aumentar de precio o bajarlo. Perfecto, perfecto. ¿Tú crees que recuerdas cuáles son los pasos para hacer este ejercicio de la tabla dinámica que nos piden aquí? Sí, A ver, esa tabla que puede, hay que hacer una tabla dinámica que reporte las ventas totales de cada artículo por sede.
hacia una venta totales por CBS podría ser, generar el precio, y si puede generar, con inteligencia artificial, es como Excel, puede ser un programa tan básico. Ya. Pero los tres pasitos que hemos repetido aquí, que hemos indicado acá, los tres pasitos. Ajá, ¿Recuerdas el primero? Transformar esto a tabla. ¿Te acuerdas cómo es? sí, Transformar esto a tabla. transformar esta tabla, sí, unirlas, Lo transformamos con control sí, T. control T, sí, Listo, ya está en tabla. ajá, Luego, insertamos la tabla dinámica. tabla dinámica, ahí Ficha, está, insertar, tabla dinámica. ajá, Y le decimos en hoja de cálculo existente y le decimos, pues, dibújalo por acá. A aceptar. ajá, Ahí está. Tercer paso, en donde usamos nuestra neurona. ¿Qué necesitamos? Fecha, fecha, fecha descartado, no lo queremos. descarta, no, sede, Sede, sí, porque queremos las ventas totales de artículo por sede. Sede sí. Vendedor no lo quiero. Artículo sí, ujú, cantidad no, precio unitario no. Ventas totales es el total. Esos tres necesito aquí. ajá, Bien. Y con eso, mi querido discípulo, tengo acá mi segunda tabla dinámica en donde me está reportando las ventas de los productos o artículos por sede, bien, y sus ventas total. así es, Muchísimas gracias, mi excelente, estimado. muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Quedó claro para el resto de participantes? Sí, Bien, perfecto, muy bien. Ahora, hemos repetido como robots los tres pasos que ya había indicado en el ejercicio uno, ¿no? Pero ahora aquí viene lo extra. Bien, ya te había dicho que cada ejercicio nos va a significar un pasito más, un pasito más y un pasito más. Fíjate, si analizamos y volvemos al ejercicio uno, bien, si analizamos y volvemos al ejercicio uno, la interpretación de esta tabla que nos resultó es lo que ya te había repetido dos veces, ¿no? Oye, 21 máquinas se fueron para Australia. Este numerito 21, este 21, son unidades, ¿no? Son 21 máquinas en este caso. Bien. Lo que significa que no necesita ningún símbolo, ¿no? Son 21 máquinas. No necesita un símbolo. Pero en el ejercicio number 2, en el número 2 que estamos haciendo, bien, aquí, estos números que me resultaron acá no son 71.304 bolígrafos, sino estos representan monedas, ¿no? O sea, valores en moneda. En este caso son soles, porque el símbolo que viene por acá de la tabla de fuente son soles, la moneda de Perú, ¿bien? Pero podrían ser dólares, podrían ser cualquier otra moneda, ¿bien? Entonces, a lo que voy es que estas cifras que están acá son soles peruanos, ¿no? O pueden ser dólares también, pues, ¿no? Entonces hay que colocar ese símbolo acá. Aquí falta el símbolo, falta el formato. Bien, falta el formato. Entonces hay que agregar el formato. Bien, hay que agregar el formato. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes maneras, hay diferentes maneras. ¿Está sonándome por aquí algo? Formato de moneda, sí, así es, Roxy. Hay diferentes monedas, diferentes maneras. Selecciono, clic derecho, por aquí está formato de número o formato de celda, bien, y le doy a contabilidad y ya tengo acá, ¿no? En donde le indico que sin decimales, moneda sol, aceptar y ya está, bien, y ya está. Esa es una manera. Hago control Z. Otra manera es seleccionar y venir aquí en la ficha inicio. Aquí está, en esta zona. En esta zona está directo el atajo para decirle soles, español Perú, o euros, o lo que sea, lo que tú necesites. Y ya lo tengo también. Y después puedo quitarle los decimales si no los quiero. También ya tengo. Ya está. Ahora, Microsoft nos dice que la manera formal de hacerlo aquí en una tabla dinámica es de la siguiente manera. La tercera forma que te estoy explicando. Empiezo a continuación.
Tú seleccionas la tabla dinámica, vas acá a esta zona, mira, a esta zona, bien. En esta flechita tomas esta última opción, porque con esta flechita aparecen varias opciones aquí. Tomas esta última, bien, y vas a formato de número y llegas acá a contabilidad, le puedes quitar los decimales o puedes dejarlos como tú quieras y 2 veces aceptar y ya está. Esa es la forma oficial que te dice Microsoft cómo deberías aplicar el formato en una tabla dinámica. Bien, lo voy a repetir. Hice control Z para que desaparezca. Tengo seleccionada la tabla dinámica. Bien, voy acá, configurar configuración de campo valor, formato de número, contabilidad, y aquí ya puedo quitar los decimales o no. Coloco la moneda que necesito y aceptar y otra vez aceptar. Y con eso ya está el formato. ¿Bien? ¿Entendido? Muy bien, señores. Muy bien, señores. Perfecto. Pasamos al tercer ejercicio que es muy similar a este. Muy similar. Bien. Si pasamos al tercer ejercicio, vamos a ver que son los mismos datos y que nos piden casi que lo mismo. Mostrar las ventas totales de cada artículo por sede, pero segmentado por vendedor, dice. Segmentado por vendedor. Eso es lo nuevo. Segmentado por vendedor. Bien. Entonces aquí vamos a aprender lo que son las segmentaciones. Y antes de eso vamos a aprender lo que son los filtros. Bien. Hasta ahora no hemos hablado nada de filtros, menos de segmentación. Primero, entonces, en este tercer ejercicio, vamos a compartir o aprender lo que son los filtros y luego aprender lo que son los segmentos. Los segmentos son importantísimos para la clase del día miércoles, para hacer los dashboards. Bien, entonces, a prestar bastante atención. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otra vez esto de allí, otra vez repetitivo, control T o control Q, lo convertimos a tabla y luego insertar, tabla dinámica y le decimos pues que aquí y ya está, ya estamos listos para el paso 3. El paso 3 ya lo sabemos también como ese mismo ejercicio, ok, ya sabemos que son estos. Bien, listo. Antes de pasar a lo nuevo, porque hasta aquí está lo mismo, nos falta darle formato tal vez. Bien. Acá y aquí y sin decimales y en soles y aceptar. Ya está. Bien. Antes de pasar a hacer lo nuevo, que son los filtros y luego los segmentos, porque hasta ahora ya aquí quedó tal cual el ejercicio anterior. Bien. También está bueno que te muestre lo siguiente. Bien, que te muestre lo siguiente. Fíjate, detengámonos a pensar en estas 4 zonas que aparecen aquí. ¿Ven? Miren, acá hay 4 zonas. Está así, dividido en 4 zonas. Mira, esta zona que se llama filas, esta zona que se llama columnas, filtros y valores. Bien. Los campos que son numéricos, como total, precio unitario, cantidad, siempre van a venir aquí a valores. Siempre. Siempre cuando estemos armando la tabla dinámica, hay algunos campos, estos que están aquí se llaman campos, que son numéricos. Por ejemplo, total, cantidad, precio unitario, ¿no? Son números. Esos van a venir siempre a valores. Y el resto va a poder ir a filas o a columnas. Por defecto va siempre en filas. Tú te has dado cuenta, cuando yo he armado mi tabla dinámica, estaba así vacía. Entonces yo dije sede, artículo. Tú te vas dando cuenta que esos que yo voy seleccionando se van agregando acá como filas. Y van apareciendo aquí. Fíjate, ¿no? Entonces, por un lado, este orden, primero aparece sede y luego artículo, porque yo lo hice en ese orden. Yo primero seleccioné sede y después artículo. En ese orden aparecen aquí, sede, artículo. Y también aquí, en mi tabla dinámica, primero está sede y por dentro están los artículos. Sede vendría siendo la jerarquía de primer nivel y artículo se llama jerarquía de segundo nivel. O sea, estoy viendo los artículos dentro de la sede. ¿Bien? Pero tal vez
a mí me interesaría ver los artículos y dentro las sedes. O sea, artículos como jerarquía de primer nivel y sedes como jerarquía de segundo. Es decir, en otras palabras, qué artículo, aquí, qué artículo esté encima de sede. ¿Cómo hago eso? Pues varias maneras. Primero selecciono artículo, voy ahí. Primero seleccionaría artículo. Al principio yo hice primero sede y después artículo. Me quedó sede y artículo. Pero ahora voy a hacer al revés. Primero artículo y después sede. Entonces fíjate que aquí abajo me queda primero artículo y después sede. Mira cómo ya se ve en forma diferente. Antes estaba Arequipa y dentro estaba bolígrafo, escritorio, lápiz. Ahora está bolígrafo por fuera y dentro están las sedes. Bien. Entonces, ambas son lecturas diferentes, ¿no? Aquí yo veo que bolígrafo se ha vendido en 3 sedes, que escritorio se ha vendido solamente en 2, ¿no? En cambio, como estaba antes, que estaba primero sede y luego artículo, yo aquí tendría que repasar y decir, a ver, bolígrafo se vendió en Arequipa, se vendió en Lima y se vendió en Trujillo. Se vendió en 3 sedes. En cambio, en el orden anterior, ¿no? En la otra jerarquía, podría verlo más directo, ¿no? Entonces, eso va a depender. Y como ves, la tabla es dinámica, ¿no? Se va moviendo. Por eso el nombre dinámico. Entonces, una manera de cambiar la jerarquía es haciéndolo así, en el orden en el que tú activas o desactivas los campos. Y la otra forma es moviendo el orden acá directamente. Tú tomas con tu ratón, haces clic y sin soltar el dedo de tu ratón, vas y arrastras hacia arriba. Mira, aparece una línea a la vez, una línea, no sé qué color sea eso, ¿no? Los hombres distinguimos solamente 3 o 4 colores. Las mujeres seguramente sabrán cómo se llama ese color. Pero ves una línea ahí, ¿no? Yo hice clic sobre el artículo y sin soltar el dedo del ratón, estoy subiéndolo y entonces aparece una línea. Cuando yo suelte, el orden ha cambiado. Está artículo arriba ahora. Bien. Y en mi tabla dinámica ha cambiado también el orden de la jerarquía. Bien. Entonces, por eso es que se llama dinámica. Yo tomo ya el total y ahí se dibuja, ¿no? Y si yo vuelvo a cambiar, se vuelve a calcular y muestra otros valores. Bien. También podría ser que la sede, mira, la tomo a la sede y la llevo a columna. Y entonces ahora se ve, mira, se ve una cosa, una tabla horizontal, ¿no? Es una tabla de doble entrada, se llama esto, ¿no? Tengo los artículos como filas y las ciudades o sedes como columnas. Y también podría tenerlos al revés, sede como fila, artículo como columna. Entonces también tengo otra vez un reporte horizontal, donde tengo los sedes como filas y en columnas tengo los artículos. Bien, la tabla de doble entrada. Que aquí no se ve muy bien, pero a ver si la movemos aquí así, ahí se ve mejor. Bien. ¿Qué te parece? De eso va el dinamismo. De eso va el dinamismo, ¿bien? De eso va el dinamismo. ¿Listo? Entonces también tenía que compartirte eso antes de pasar al tema de los filtros y segmentos. Estamos en el ejercicio número 3. 3. Bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. En Perú ya son las 9 de la noche. Bien. En Perú ya son las 9 de la noche. Listo. Ya nos quedan 30 minutos por delante. Bien. Estamos aprendiendo. Me gusta mucho la clase de hoy. Bien. Me gusta muchísimo. Vamos a dejarlo como estaba. Fíjate que esta zona, este panel, aparece y desaparece según yo esté seleccionando una celda de la tabla o no, ¿no? Cuando yo tengo seleccionado una celda de la tabla dinámica, aparece el panel. Cuando yo selecciono por fuera, desaparece. Bien. A veces puede ser que aunque tengas seleccionada la tabla dinámica, no te aparezca. Puede ser que esto no te aparezca. Bien. Porque quizás le hiciste clic aquí en la X. Bien. Entonces, fíjate, yo selecciono por acá, selecciono aquí dentro, y a pesar de que estoy seleccionando, no aparece mi panel. Se me fue, no hay. ¿No? Entonces, ¿cómo lo hago aparecer? Pues aquí en diseño, bueno, acá en analizar tabla dinámica, por aquí dice mostrar, bien, lista de campos. Lista de campos. Mira cómo está apagado ese botón. Lo selecciono y ya aparece. Bien, por si acaso a veces se nos esconde.
Ya por ahí lo sabes, sabes cómo volverlo a mostrar. Bien, vamos a dejarlo así, ya está, en vertical, mi tabla, allí. Bien, y vamos a volver a ponerle el formato que se nos ha perdido y ya está. Listo, entonces ahora sí voy a explicar lo de los filtros antes de pasar al segmento, que es lo que nos piden. ¿Qué significan los filtros? Tú te has dado cuenta que yo tengo aquí una zona que dice filtros. ¿Para qué sirve? El filtro, bien, quiere decir que yo no quiero ver todos los datos, quiero ver solamente algunos. Bien. Más que filtro sería un cernidor, ¿no? No sé si ustedes conocen ese nombre, cernir. Bien. Ese es el filtro, ¿no? O sea, ya no quiero ver todos los datos, porque yo ahora aquí, yo estoy viendo todos los datos. Todos. Todos, todos, todos. Porque recuerda que estas ventas, ¿no? Las están haciendo vendedores. Yo tengo varios vendedores acá. Bien. Pero si yo quisiera ver las ventas solamente de Carlos, por ejemplo, solamente las ventas que hizo Carlos, aquí yo estoy viendo las ventas de todos mis vendedores. Yo quiero ver solamente las ventas de Carlos. Quiero analizar qué tan eficiente es Carlos. Entonces ahí es donde aplico un filtro. Yo tomo a mi vendedor, bien, y en vez de activarlo, porque si lo activo, se me fue a filas, ¿lo ves? Cuando lo activo, se me va a filas. Entonces, en vez de activarlo de acá, lo tomo de su nombre y lo jalo, lo arrastro hasta filtros. Lo dejo ahí en filtros. Y entonces eso hace que me aparezca esta parte de acá. Esta parte es nueva, no estaba. Aquí dice vendedor, dice todos. Quiere decir que estoy viendo los datos de las ventas de todos. Pero esa es una lista en donde yo puedo seleccionar solamente a Carlos, le digo aceptar y fíjate que ahora tengo otros datos, porque ahora estoy viendo solamente las ventas de Carlos. Ya no me aparece Trujillo, que es una ciudad de Perú, ya no me aparece Arequipa, creo que era la otra, que es otra ciudad de Perú. Ahora me aparece solamente Lima. ¿Por qué? Porque Carlos es un vendedor que solamente trabaja en Lima, solamente vende en Lima. Entonces, por eso es que ahora mi tabla dinámica se modificó y solamente me está mostrando Lima y sus 3 artículos que se vendieron en Lima porque son las ventas de Carlos, con los montos que él ha hecho, que son diferentes a los montos que yo veía hace un momento, ¿no? Cuando yo aplico a todos, veo otros montos, ¿no? Y así yo puedo aplicar y ver solamente de Margarita o solamente de Javier, ¿no? O también podría ver de varios, si es que yo activo acá, y entonces puedo ver de varios, por ejemplo, aquí de Javier, de Margarita y María. Entonces ahí veo de los 3 juntos. Bien, así puedo jugar yo aquí. Entonces, de ahí el nombre de dinámica, ¿no? Tabla dinámica. Ahí te entiende muchísimo más seguramente el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son los parámetros que yo decía en la parte teórica al principio, ya te decía, ¿no? Es dinámica porque cuando yo aplico ciertos parámetros, la tabla se va modificando. Pues me refería a esto. Bien. Entonces, estos son los filtros. ¿Se entendieron los filtros? muy bien, queridos discípulos. Bien. Segunda semana de clases, ¿eh? Listo. Entonces, fíjate que ahora que ya aprendimos de los filtros, lo voy a eliminar, ya no quiero los filtros. ¿Cómo hago? Y así también te enseño cómo quito, ¿no? Cómo quito estas cosas, porque aquí hay una, aquí por aquí, en filtros hay una, en filas hay 2 y en valores hay una más. ¿Cómo los quito? Porque puede ser que no los quiero. Tomo de acá y arrastrándolo hacia afuera, fíjate cómo aparece una X, eso significa que se va a eliminar. Lo suelto y se elimina. Mira, ya eliminé filtros. Otra manera, mira, otra vez lo volví a colocar. Otra manera es desactivándolo de acá. Ya está, se eliminó. Bien, entonces tienes ahí la forma como quitar los filtros. También, ¿solamente se puede filtrar por vendedor? No, también se podría filtrar por otra cosa, ¿no? Pero aquí no tiene mucho sentido filtrar por fecha, por ejemplo, ¿no? Filtrar por vendedor, perdón, por cantidad, por precio unitario, no tiene mucho sentido. Pero dependiendo de los datos que existan, pues puedes filtrar por varias cosas. Aquí por vendedor. Listo. Esos fueron filtros. Ahora sí entramos al tema que nos dice acá, segmentado. No filtrado, sino segmentado.
¿Qué significa segmentado? El segmento tiene la misma finalidad, la misma, bien, pero su apariencia es distinta. Mira, yo selecciono cualquier parte de mi tabla dinámica, voy a la ficha analizar tabla dinámica y voy a utilizar este botón que está aquí, insertar segmentación de datos. Ese botón utilizo. Presiono y aquí me aparece y me pregunta, ¿por qué valor quieres segmentar? Me piden por vendedor. Y fíjate que yo puedo segmentar por más cosas, ¿no? Pero en este caso no tiene sentido. Acá solamente por vendedor. Le doy a aceptar y mira que aparece un control aquí, una botonera, unos botones aparecen aquí. Bien. En donde yo puedo hacer los filtros. Fíjate que tengo un botón para quitar los filtros. Ahí están todos prendidos, significa que están todos los datos. Pero yo puedo tocarle solamente a Jesús y entonces ahora me aparecen los valores de Jesús, de Pablo, de Guadalupe. Mira que es un poquito más directo que el filtro, ¿no? Que había que desglosar la lista, seleccionar. Aquí toco los botones. También puedo decirle que quiero de varios, presiono este botón y entonces ahí puedo seleccionar de varios. Presiono este otro botón, quito el filtro, o sea, tengo todos, ¿bien? Y así puedo jugar, ¿bien? Esto es el segmento. El resultado es el mismo, pero este se llama segmento. Y esto va a ser muy importante para nuestra clase número 5, ¿no? La del miércoles, para hacer el dashboard. Segmentos. Entonces, ahí hemos hecho segmentos. ¿Bien? Con eso hemos hecho segmentos. Segmentado por vendedor. Ahí está segmentado por vendedor. ¿Bien? ¿Te queda claro? Roxy nos decía en el chat, no encuentro ese botón. A ver, dependiendo de tu versión, puede ser que esté escondido por ahí. ¿Bien? Tienes que entrar dentro de tu tabla dinámica, ir a analizar tabla dinámica y buscar alguna opción que se llama, más o menos, como dice acá, insertar segmentación de datos. Bien. Ojalá que ya la encuentres por ahí. Y si no, bien. ¿Encontraste Roxy o no? Coméntanos. Ah, bien, Roxy, bien. Bien. Ok, perfecto. Entonces seguimos avanzando. Next. Ejercicio número 3 dice, pero que es el ejercicio 4, ¿no? Ok. Vamos a ver. Algún voluntario que se atreva, es un ejercicio que tiene un cierto nivel de dificultad que yo le ayudaría, pero los 3 pasos son los mismos. Bien. Bien, Carlos. A ver, voy a hacer que puedas activar tu micrófono para que puedas participar, Carlos. Aló, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Ya. Ahí estás viendo el ejercicio número 3, que es el cuarto. Dice, en una hoja nueva, ahora mi tabla dinámica ya no va a estar en la misma hoja, sino en una hoja nueva. Ya recordarán ustedes dónde hay que cambiar la opción, y si no, ahora lo vamos a ver. Dice que muestre el promedio del importe de cada tipo de cuenta, porque acá tenemos unos datos de unos tipos de cuenta, miren. Hay fondo de inversión, hay cuenta corriente, cuenta de ahorro. Nos están indicando algunos datos de algunos clientes que son nuevos y otros que no son nuevos, el importe de esa cuenta, la ciudad en la cual está, la sucursal y la fecha, ¿no? Tenemos que decir el promedio del importe, o sea, el promedio de esto, ¿bien? Por cada tipo de cuenta, subdividido por sucursal y solamente de clientes nuevos. Solamente de clientes nuevos va a ser un filtro, por ejemplo, o puede ser un segmento. Bien, ya por ahí más o menos te ayudé. A ver, coméntanos. Ya. El primer paso sería control T. Bien, control T. Aceptar. Listo. De ahí nos vamos a la opción insertar arriba. ¿Listo? Es opcional ponerle nombre a la tabla, por eso no le puse nombre. Bien. Tabla dinámica. Y
En la parte de abajo pongo nueva hoja de cálculo. Ajá, ahí lo dejamos aquí. Ahí es donde tenemos que mantener esa opción, de nueva hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque aquí, para cuestiones de académicas, están para hacer un ejercicio diferente a los demás, estaba pidiendo que sea en una hoja nueva, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí lo dejamos en hoja nueva y le damos a aceptar. Con eso se va a crear una hoja nueva en el libro. Hay una hoja nueva a la cual podemos ponerle nombre y todo lo demás. Ya tenemos ahí nuestra tabla. Ya. En filas pondría tipo de cuenta porque me pide por cada tipo de cuenta. Listo, entonces, tipo de cuenta, bien. Y en valores pondría el importe. Importe, muy bien. Ya. Luego, ¿qué más Y nos decía? Subdividido por sucursal. subdividido por sucursal. O sea, podría ponerle abajo de tipo de cuenta la sucursal. La sucursal, sí. O sea, selecciono sucursal, se va a poner debajo de tipo de cuenta. Entonces estoy viendo los tipos de cuenta y en segunda jerarquía las sucursales. Bien, listo. Y luego dice solamente clientes nuevos. Ahí lo hacemos con filtro o con segmentación también puede ser. Ya. Entonces podría ponerle en filtro nuevo cliente. Ya tomo un nuevo cliente, lo pongo en filtro. Y aquí le Mm, digo Sí. sí. Y ahí estos serían solamente de clientes nuevos. Ya. Bien. Por último, cambiaría el formato de suma a promedio. Ajá, ok. Muchísimas gracias, Carlos, creo, ¿no? Sí. Listo, muchísimas gracias. Porque esa partecita, como es nueva, lo voy a explicar. Permíteme que la explico yo, ¿ok? Entonces, aquí en el ejercicio está, todavía no está terminado. Bien, vamos a repasarlo. Hemos hecho los 3 pasos básicos. Ven que es repetitivo, ¿no? Pero hay ciertas cosas adicionales y nuevas aquí en este ejercicio, ¿no? Dice, promedio del importe. Entonces aquí lo nuevo es que lo que me está sacando acá es la suma del importe. Resulta que la operación por defecto que me hace en una tabla dinámica siempre es la suma. Bien, siempre por defecto me va a hacer la suma. Bien, si ustedes recuerdan, el ejercicio 1 me hizo la suma de las cantidades, cosa que estaba bien, es lo que yo quería saber el total de maquinarias, ¿no? En el ejercicio 2 me hizo la suma de las ventas totales, también está bien, eso es lo que yo quería. Pero en este ejercicio 3 me dice el promedio del importe, ya no la suma. Entonces, por defecto siempre me hace la suma. ¿Cómo cambio? Pues voy aquí, ¿no? Voy aquí, allí, listo. Y en donde yo tomaba, la última opción, donde yo tomaba para hacer el formato de moneda, recuerda, pero aquí antes de venirme a este botón de formato de número, aquí yo selecciono qué operación es la que quiero, aquí. Aquí están las operaciones, mira, yo puedo hacer varias operaciones. Puedo hacer suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, no sé qué, no sé qué. Le digo promedio, que es lo que yo quiero, promedio. Incluso puedo cambiarle el nombre a acá, ¿no? A lo que aparece aquí. Lo vamos a dejar ahí, pero podría yo cambiarle el nombre. Entonces, así me saca el promedio. Esto ya es el promedio. Ya no es la suma, es el promedio. Bien. Voy a volver ahí porque quiero cambiar el formato, porque son soles. Bueno, y con 2 decimales está bien porque son promedios. Bien. Y entonces esos son promedios. Ya no son sumas, son promedios. Bien. ¿Qué más? Luego me dice, para cada tipo de cuenta, pero mostrar solamente las cuentas corriente, fondo de inversión y ahorro. Ahora mismo se están mostrando todas las cuentas corrientes, que son 5. Pero me dicen que muestre ciertas nada más, que son 3, no las 5, sino 3. ¿Cómo lo hago? De aquí, de esta flechita, de las filas, porque cuenta corriente está en filas, tipo de cuenta, mira, está en filas. Entonces, de aquí, lo que hago es venir, bien, y decir que quiero solamente ahorro, cuenta corriente y fondo de inversión. O sea, plan de jubilación no lo quiero, vivienda no lo quiero. Aceptar. Y con eso, mira, solamente estoy viendo ahorro, cuenta corriente y fondo de inversión. Subdividido por sucursal, ahí está. Cuentas de ahorro solamente hay en Tacna. Cuentas corriente hay en Lima, en Pisco y en Trujillo. Cuentas fondo de inversión hay en Lima, Pisco y Tacna, que son ciudades de Perú. Bien. Aquí está en su promedio y está filtrado solamente por clientes nuevos.
Y ahí está. Esta es nuestra cuarta tabla dinámica que hemos hecho el día de hoy. Bien. ¿Se ha entendido ese ejercicio? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, niños. Se han portado muy bien los niños el día de hoy. Bien, se han portado muy bien los niños. Lorena ya no prende su máquina, seguro que ya se fue a dormir. ¿Mm? ¿Ves? Ahí está pidiendo que repita. Es porque ya está con sueño, seguramente, por eso apagó su máquina. Nuestra querida alumna Lorena. ¿Mm? Repetimos, Lorena, la última parte. A ver. Esta última parte vamos a dejarlo así. Ahí está. Cuando yo hice la tabla dinámica me muestra todos los tipos de cuenta. Pero en este ejercicio quieren ver solamente 3 tipos en específico, no todos, solamente 3. Entonces yo voy aquí en este control que está acá, bien, porque son las filas las que quiero cambiar. Voy aquí, listo. Y en tipo de cuenta, bien, porque aquí también está sucursal. ¿Por qué también aparece sucursal? Mira, yo puedo cambiar a sucursal, mira, y también veo las sucursales, ¿no? Aquí yo tengo 2 cosas, tipo de cuenta y sucursal. ¿Por qué? Porque en filas yo tengo esas 2 jerarquías, tipo de cuenta y sucursal. Por eso es que aquí en filas me aparecen las 2. Pero lo que yo quiero modificar es tipo de cuenta, así que lo dejo como estaba, en tipo de cuenta. Y quito los que no quiero ver. En el ejercicio me piden ver solamente cuentas de ahorro, corrientes y fondos de inversión. Entonces quito las otras 2. ¿Bien? Además de eso, aprovecho porque, como verás, también podría ordenar de forma alfabética, ascendente o descendente, y puedo hacer bastantes más cosas. Bien. Pero si no, yo ahí estoy solamente mostrando los 3 tipos de cuenta que me piden. Y ya así se reduce la tabla. ¿Ven? Lo del promedio, Lorena, bien. Lo del promedio también está sencillo. Decía que normalmente cuando tú haces la tabla dinámica siempre te va a mostrar la suma de productos, la suma de maquinaria, la suma de ventas, la suma de los importes, la suma de los precios. Pero la suma no es la única operación que se puede hacer, sino que cuando tú seleccionas tu tabla, no importa dónde lo tengas seleccionado, no importa, vienes para acá, bien, de acá de tu tabla que seleccionaste, vienes para aquí, bien, a esta opción, listo, y marcas la última, y acá esta es la relación de operaciones que puedes hacer. Entonces, por defecto está como suma, pero tú lo cambias en este caso a promedio. Y acá tienes más cosas que puedes calcular. Desviación estándar, producto, mínimo, máximo. En este caso, promedio. Vas a aceptar y entonces eso lo que te genera o lo que te calcula es el promedio de esos importes. Bien, el promedio. ¿Ok? ¿Quedó claro, mi querida amiga Lorena? Muy bien. Listo, listo, listo. Bien, estaba yo, perdón, cerrando la ventana, que ustedes no pueden ver porque tengo un fondo azul virtual, ¿no? Bien, para que no vean el desorden. Bien, bueno, estamos a 10 minutos de la salida. Va a tocar la campana para ir al recreo. No, ya no al recreo, ¿no? Sino para ir a la salida, para ir a la casa. Bien. Vamos a utilizar, ya esto lo cerramos, vamos a utilizar el otro archivo. Bien. El archivo que abrí al principio. Este archivo de acá. Con este archivo el objetivo no es crear una tabla dinámica, porque ya nos aprendimos hasta la saciedad cómo se crean las tablas dinámicas, sino que este archivo tiene por objetivo mostrarte que además de esos 3 pasos que te he mostrado, que ya te los aprendiste de memoria, en realidad hay un paso previo, un paso 0. Entonces ya no son 3 pasos, son 4 pasos. El paso 0 se llama limpieza de datos. Bien. Eh, Tú ya aprendiste el día de hoy que para crear tu tabla dinámica necesitas unos datos fuente, que te he recomendado que lo crees en una tabla, ¿no? Que lo transformes en una tabla. Pero esos datos fuente tienen que estar limpios, tienen que estar válidos.
no tienen que tener errores, porque si no, si esos datos tienen errores, entonces cuando tú generes tu tabla dinámica, porque lo vas a generar de esos datos como origen, tu tabla dinámica va a tener también errores. Bien, entonces para quitar los errores los posibles errores de tu tabla fuente, eso se llama limpieza de datos. Y es el paso cero, es un paso previo. Muy, muy importante. Muy importante. Mucho importante. ¿Ok? El paso cero. Y se refiere a lo siguiente. A veces los datos que tenemos en las empresas no están correctos en su formato, por ejemplo. Bien. Aquí, en este ejemplo, vemos que hay una columna que está vacía. Esta columna está vacía. Hay que quitarla, porque si no, eso nos va a generar errores al convertirlo en tabla dinámica. Bien. También vemos que tenemos esta columna que representa, no sé, pues será un precio, ¿no? Precio de artículo, ¿no? ¿No? Entonces debería ser un número. ¿Y qué pasa? No es un número. Mira lo que me dice. Mira lo que me dice. Número almacenado como texto. O sea que todas estas celdas están como texto. Entonces, si yo lo dejo así, me puede generar errores cuando lo convierto en tabla dinámica, porque como no son números para Excel, son textos, luego no va a poder crearme el promedio, la suma, etcétera, ¿no? No va a poder sacarme el máximo, el mínimo, porque son textos. Entonces, previamente hay que transformarlo, si son números, pues hay que darle formato de número. Bien. Otro error que vemos aquí es estos números que están aquí. Estos sí son números. Mira que estos representa el precio, el IGB del artículo, ¿no? IGB es un impuesto que existe en Perú, ¿no? Es como en España y en otros países el IVA, también es un impuesto. Entonces aquí ya está calculado el porcentaje según ley del costo del producto y esto ya está incluyendo el precio más el impuesto, ¿no? Pero fíjate que este valor tiene demasiados decimales, ¿no? Entonces, no sé, habría que preguntarnos si vale la pena trabajar con tantos decimales o quizás deberíamos redondearlos, hay que mejorar esos valores. Bien, el flete también igual, flete es el costo de transporte, de envío, ¿no? Entonces también tiene demasiados decimales, quizás habría que redondearlo. Entonces, hay que hacer un proceso previo de limpieza de datos. Bien. ¿Listo? Y si nos vamos más allá de eso, también vemos que al propósito en este conjunto de datos, hay filas que están vacías y que ahora mismo no encuentro. Ah, bueno, ya sé cómo hacer. Ahí, ya encontré una. ¿Ven? Aquí, mira, en la fila 1273 vemos que está vacía. Bien, y luego tenemos otra más, la 1474 también está vacía. Eso está hecho a propósito. Si nosotros lo dejamos así y así nomás lo transformamos en tabla dinámica o usamos estos valores para transformarlo en tabla dinámica, luego en la tabla dinámica vamos a tener inconsistencias, porque esta fila va a ser considerado como una venta, ¿bien? Y eso va a modificar los promedios o va a modificar la cantidad de ventas cuando calcule. Ay, quiero ver cuánta cantidad de ventas se hizo, ¿no? Entonces, esa fila me va a sumar como una más. Y como tengo varias filas vacías, pues ya va a ser todo un caos, ¿no? ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo? Entonces también tenemos que quitar estas filas que están vacías. Es decir, entonces, yo te había enseñado y te he hecho hincapié durante toda la clase. Oye, para crear una tabla dinámica son 3 pasos, el uno, el 2, el 3. Sí, pero eso sería suponiendo que los datos fuente están correctos. Bien, pero en la vida real, en la realidad, eso no es, siempre es así. A veces tenemos datos que tienen ciertos errores como los que te acabo de comentar aquí en esta data, ¿no? Entonces, un paso previo es hacer limpieza de datos. Bien, esa limpieza de datos vamos a hacer un poquito más de detalle, vamos a mirar un poco más cómo se hace en la clase del día miércoles, ¿ok? Entonces, ya con este tema de la limpieza de datos, ya estaríamos terminando la clase, ¿no? Bien, ¿estás satisfecho? Bien. Bueno,
Bueno, pues entonces, que esto lo continuaremos el día miércoles con los dashboard, así que te recomiendo no desprenderte, muy bien. Y ya con eso, pues solamente me resta repetir una frase que decía mi ex, ¿no? Mi ex decía, constantemente decía mi ex, hemos terminado. Así que eso te digo yo ahora, hemos terminado. Bien, doy pase a nuestro coordinador, la torre de control, y con eso nos vamos